Ahí está, profe, está grabando. Bien, bueno, entonces esta partecita voy a decir que como tuvimos un inconveniente de desconexión anteriormente, bueno, retomamos a partir de acá con la grabación de lo que vendría a ser la segunda parte. Bien, dicho esto, entonces, bueno, obviamente ese desconocimiento por ahí del comportamiento de estos agregados reciclados en términos de resistencia, en términos de absorción, de durabilidad, en términos de módulo de elasticidad, en términos de la necesidad de incorporar algún aditivo, en términos de conocer la trazabilidad de los agregados. Bueno, eso hace que, bueno, haya cierto resquemor a utilizar hormigones en nuestra región con agregados reciclados, pero es propio de nuestra ignorancia, no es que el proceder sea inadecuado. Bien, no sé si hay alguna consulta más al respecto. Bien. Bien. Por su composición mineralógica, ¿sí?, a los agregados también entonces los podemos clasificar de acuerdo a un examen petrográfico. No vamos a entrar en detalle porque creo que ninguno de nosotros es especialista en la parte en geología y menos en petrografía, ¿sí?, en exámenes petrográficos. Bien, pero de acuerdo a su composición mineralógica, bueno, la presencia de sílice identifica aquellos agregados como es el cuarzo y el ópalo. Recuerden, aquellos agregados que eventualmente podrían llevar a cabo la reacción álcali-sílice. Hay otros agregados donde en su composición tienen feldespato y arcilla que tienen silicatos, perdón, y como son los feldespato y la arcilla. O el carbonato, como es la calcita, y así sucesivamente tenemos clasificaciones desde su punto de vista, desde su composición mineralógica. Desde su origen, y bueno, tenemos ígneos, sedimentarios y metamórficos. Ahí tendremos la clasificación de alguno de ellos que corresponde a cada uno de estos orígenes, ¿sí? Pero lo que queremos indicar con esto es que, bueno, podemos clasificar los agregados por su tamaño, por su peso, por su origen, por su composición mineralógica. Es decir, hay distintas formas de clasificar al agregado, ¿sí? Bien, habiendo, diríamos, hecho esa pequeña introducción respecto de los agregados, pasamos a una cuestión que es de sumo interés en lo que hace a la tecnología del hormigón, que es la distribución granulométrica de un agregado. La distribución granulométrica de un agregado nos va a permitir entender propiedades físicas de ese agregado que tienen íntima relación con el comportamiento del hormigón, fundamentalmente del hormigón en su estado fresco, ¿sí?, y también, bueno, diríamos que en general, en su estado fresco y en su estado endurecido. Bien, esa distribución granulométrica de la cual nosotros estamos haciendo mención tiene que ver con un procedimiento que nos permita determinar una distribución relativa por tamaño de las partículas que componen un agregado. Lo que voy a hacer es tratar, a partir de un procedimiento, de establecer los distintos tamaños de partículas que constituyen o componen un agregado. Eso es la distribución granulométrica. Insisto, hacer un análisis que permite entender, ¿sí?, los distintos tamaños de partículas que conforman un agregado en particular que yo estoy analizando. ¿Y por qué es de sumo interés desde el punto de vista de la tecnología del hormigón entender el análisis, llevar a cabo una distribución granulométrica del agregado? ¿Por qué es de sumo interés conocer lo que se conoce de forma, diríamos, simplificada a la distribución granulométrica? Conocer la granulometría. Estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de granulometría, estamos hablando de la distribución granulométrica. ¿Y por qué, insistimos, es de sumo interés llevar a cabo esta distribución granulométrica, este análisis granulométrico? Porque nos va a permitir entender cuál es la compacidad de ese agregado que yo estoy analizando y también otro parámetro que es de sumo interés, como es la superficie envolvente total, ¿sí? Entonces, hablamos de compacidad y de superficie envolvente total. Resultados que vamos a poder visibilizar a partir de la distribución granulométrica del agregado, a partir de ese proceso físico que nos va a permitir establecer estos dos parámetros esenciales, compacidad y superficie envolvente total. ¿Y por qué son esenciales?
porque fíjense, esto va a afectar, ¿sí? O va a influir, más que afectar, de alguna forma afectará positiva y en otras negativa, ¿sí? Va a influir en la fluidez de la mezcla, en la estabilidad volumétrica, en la permeabilidad, en la resistencia y en la economía. Es decir, va a influir en las propiedades del hormigón en estado fresco y del hormigón en estado endurecido. Y también va a influir en el bolsillo, es decir, en la economía de ese hormigón. Por lo tanto, eso hace que resulte de sumo interés llevar a cabo una distribución granulométrica de ese agregado para garantizar, ¿sí? Disculpe, profe, no sé si a los demás o no se les dejó de escuchar o si fue mío el problema. Sí, fueron 2-1. Ah, bien. Bien. Si puede repetir eso, por favor. Sí, sí. Muchas gracias. Insistimos. El análisis, ustedes cuando haya algún inconveniente técnico, ahí nomás me avisan, porque yo no me doy cuenta y sigo hablando. Bien, entonces decimos que la granulometría, ese análisis granulométrico, esa distribución granulométrica, es de sumo interés porque nos permite determinar dos parámetros esenciales del agregado. Dos parámetros físicos, como es la compacidad y como es la superficie envolvente total. Ya veremos de qué se trata. Pero decimos que es de sumo interés porque estos parámetros van a influir en la fluidez de la mezcla, en la estabilidad volumétrica, en la permeabilidad, en la resistencia y en la economía del hormigón. Es decir, la compacidad y la superficie envolvente total de un agregado influyen en las propiedades del hormigón fresco y en las propiedades del hormigón endurecido, ¿sí? Pero también en la economía de ese hormigón, en el bolsillo, ¿sí? Bien, por lo tanto, reiteramos el interés de llevar a cabo una distribución granulométrica del agregado. Bien, de a poquito vamos a intentar ir comprendiendo la compacidad y comprendiendo la superficie envolvente total. Esto que tanto estamos haciendo mención y que tanto influyen en las propiedades del hormigón. Bien, de a poquito entonces vamos a ir intentando comprender estos parámetros, estos parámetros, bien digo. Fíjense, acá tenemos en la parte superior 3 recipientes de igual volumen, donde en el primer caso, ¿sí?, se presentan agregados de mayor tamaño que los que ocupa el segundo recipiente. Los volúmenes son iguales. Bueno, tenemos el primer recipiente, agregados de mayor tamaño, segundo recipiente, el central, agregados de menor tamaño, y el último recipiente, ¿sí?, está constituido por la mezcla de los agregados de mayor tamaño y una porción de los agregados de menor tamaño. Hay una mezcla. Bien. En la parte inferior tenemos lo que vendría a representar la demanda en cada uno de estos recipientes de pasta cementicia. De modo tal de que esta pasta cementicia, cuando la volquemos en estos agregados, estaríamos obteniendo un hormigón fresco. Entonces tenemos en la parte inferior las pastas cementicias. Bien, si vemos en el primer recipiente, aquel que es donde están los agregados de mayor tamaño, bueno, vamos a observar, o podríamos observar, que los vacíos que hay entre partículas y partículas, estas partículas de mayor tamaño, bueno, presentan una cierta proporción importante. Hay una gran cantidad de vacíos, producto de que como tenemos partículas de gran tamaño, no hay partículas de menor tamaño que puedan ocupar los espacios que dejan estas partículas de mayor tamaño. Entonces tenemos muchos vacíos. ¿Y quién tiene que ocupar esos vacíos? Cemento. La pasta cementicia. La pasta cementicia. Por lo tanto, ya vamos entendiendo de que a mayor cantidad de vacíos que presenten los agregados, no el vacío propio de un agregado, sino el volumen de vacíos que constituye el agregado dentro de un recipiente. A mayor volumen de vacíos de esos agregados, ¿sí?, necesitamos mayor cantidad de pasta para poder ocupar esos espacios que hay entre partículas y partículas de agregado.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. Si vamos al recipiente del medio, ustedes podrían decir que ahora los vacíos entre partículas y partículas, ¿sí? Y por ahí no son tan importantes como si los hay en el recipiente donde están los agregados de mayor tamaño. Bueno, pero estamos viendo de que frente a eso la demanda de pasta sigue siendo la misma en los dos casos. Bien. Si yo les hago esta, y ya lo vamos a justificar matemáticamente, pero si rápidamente yo le digo, a ver, algunos de ustedes, alguna vez la mamá le dijo, bueno, chicos o chicas, hoy vamos a hacer ñoquis. Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Les dice, hoy vamos a hacer ñoqui. Vamos a ponernos en este lugar. Vamos a hacer ñoqui, dice la mamá. Bien. Y nos manda alguno de nosotros, dice, bueno, vamos a hacer ñoqui, pero con la siguiente premisa. Al que le toque pelar las papas, va a ser alguno de nosotros. No va a ser la mamá, va a hacer los ñoquis, pero no va a pelar las papas. Bueno, y le decimos, bueno, mamá, ¿cuántos kilos de papa hacen falta? Bueno, vamos a comprar 2 kilos de papa. Pero acordate que tenés que pelar vos las papas, ¿sí? Nosotros tenemos que ser los encargados de pelar las papas. Bien, vamos a la verdulería y le pedimos al verdulero 2 kilos de papa. A sabiendas que las papas tenemos que pelarlas nosotros. Bueno, y el verdulero nos ofrece, dice, bueno, ¿qué querés? ¿Papas grandes o papas chicas? En los dos casos, 2 kilos de papa. Pero papas grandes o papas chicas. Bien, ¿qué creen ustedes que van a elegir toda vez que los encargados de pelar las papas seamos nosotros? La grande. Las Sí, grandes. la gran. Sí, ¿Por qué? porque es más fácil y más rápido de pelarla. Es menor más esfuerzo. fácil y es más rápido de pelar. Bien. Estamos totalmente de acuerdo. Eso, en términos de lo que queremos ver, se llama superficie envolvente total. Entonces, en este primer caso, en este primer recipiente, si bien hay más volumen de vacíos entre partículas y partículas respecto del recipiente del medio, donde las partículas son más chiquitas, ¿dónde creen que va a haber más superficie envolvente? ¿Dónde va a haber más superficie de agregados? Agregado más fino. En el agregado más fino, ¿sí? Los volúmenes son iguales, pero si yo sacase cada uno de esos agregados de ambos recipientes y midiese la superficie externa de cada agregado y la sumara, vería que en el agregado del medio tengo mayor superficie envolvente total. El caso de las papas chicas. Acá tenemos el caso de las papas grandes. Por lo tanto, en un caso, ¿sí?, como es en este, tengo mucho volumen de vacíos entre partículas y partículas, pero tengo menos superficie envolvente. ¿Y por qué me interesa la superficie envolvente? Porque la pasta cementicia, ¿qué creen que tiene que hacer? Ocupar vacíos, pero también ¿qué tiene que hacer para poder aglutinar a los agregados? Rodear la superficie envolvente. Rodearlos, envolverlos. Por lo tanto, en este caso, tendré mucho volumen de vacíos entre los agregados, pero menor superficie envolvente. Eso me va a demandar esta cantidad de pasta. En este caso, tengo menos volúmenes de vacíos, pero tengo gran superficie envolvente. Me va a demandar la misma cantidad de pasta. Ahora bien, si yo logro mezclar esos agregados de forma conveniente, de modo tal de que los agregados más pequeñitos ocupen los vacíos, pero a su vez la participación de agregados pequeñitos no modifique sustancialmente la superficie envolvente total, es de esperar en este agregado mezcla tenga, ¿sí?, una superficie envolvente total que esté entre medio de las dos, ¿sí?, porque no es totalmente agregado grueso ni es totalmente agregado fino, y tenga un volumen de vacíos que también esté entre estos dos casos. En consecuencia, la demanda de pasta va a ser menor, producto de que hay menos vacíos y menos superficie envolvente. A ver, menos vacíos que en el caso del agregado grueso
y menos superficie envolvente total que en el caso del agregado fino. Entonces hay un equilibrio entre superficie y volumen de vacíos respecto de estos dos casos que hace que la demanda de pasta sea menor. Bien, eso ya lo vamos a ver de forma, diríamos, más clara en las siguientes diapositivas. Pero es para empezar a entender con estos ejemplos sencillos de que una distribución granulométrica apropiada en términos de compacidad y en términos de superficie envolvente total conllevan a un hormigón con una menor demanda de pasta cementicia. La menor demanda de pasta cementicia no solo es economía, ¿sí?, sino que también es resistencia, porque los agregados generalmente son más resistentes que la pasta, mayor durabilidad, porque al haber menor pasta hay menor porosidad del hormigón, porque la pasta es más porosa que los agregados, mayor estabilidad volumétrica, es decir, un sinnúmero de situaciones que hacen que un hormigón que demande menos cantidad de pasta sea un hormigón con mejores propiedades. Bien. ¿Me escuchan ahí? Me parece que se desconectó. ¿Me desconecté yo? ¿No? Sí, se escucha, profe. Se escucha, profe. Está bien. Perfecto. Creo que hay un micrófono Bueno, prendido de Carolina. Eso que hemos dicho nos ha permitido y nos va a permitir avanzar más rápido porque ya vamos a entender, o así espero, estos conceptos que vamos a empezar a desarrollar. Fíjense, acá tenemos dos volúmenes iguales, nada más que en uno tenemos un agregado con una distribución granulométrica continua, si se quiere, porque hay partículas más chiquitas, partículas un poquito más grandes, otras partículas un poco más grandes, otra un poco más grande y otras más grandes. ¿Sí? Hay una continuidad de tamaños de partículas, ¿sí? En cambio, en el agregado, en el otro agregado, vemos que hay una carencia del agregado más fino. Bien, y esa carencia de agregado más fino da lugar a un mayor volumen de vacíos. Volumen de vacíos que va a tener que ser ocupado por la pasta cementicia. Bien. Por lo tanto, si ustedes observan estas dos imágenes y yo tuviese que preguntarle a ustedes, en función de lo que ven y de lo que hemos hablado, ¿cuál creen, ¿sí?, que es la mezcla que tiene una mayor compacidad? A la izquierda. La 2. Izquierda. La primera. La que tiene los agregados La de tamaño primera. determinado. Primera. Bien, entonces ahí vamos asociando que una mezcla de agregados o agregados que tengan buena compacidad son aquellos agregados que no tienen tantos volúmenes de vacío. Ustedes ya lo han visto, ustedes me dijeron, esta presenta mayor compacidad que esta. Bueno, la única diferencia estuvo dada en que en esta no están las partículas más pequeñas y eso da lugar a una mayor presencia de vacíos. Entonces la compacidad está asociada al volumen de vacíos. A mayor compacidad, menor volumen de vacíos. A menor compacidad, mayor volumen de vacíos. Y si hay un gran volumen de vacíos, va a haber una gran demanda de pasta cementicia porque será la pasta cementicia la encargada de ocupar estos vacíos. Bien, es lo que ustedes han establecido. Bueno, en términos de superficie envolvente, también sería claro de entender que si bien esta tiene mayor compacidad, también va a tener una mayor superficie envolvente total que la que presenta la imagen de la derecha, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que buscar ese equilibrio entre compacidad y superficie envolvente total. Bien. Bien, la pasta cementicia, ya lo hemos dicho, tiene dos roles que llevar a cabo, dos tareas que ejecutar en el hormigón en su estado fresco. Llenar vacíos, ¿sí?, que fíjense para ir ya visualizando hacia dónde apuntamos. Llenar vacíos, la pasta cementicia. ¿De qué propiedad del agregado va a depender la mayor o menor demanda de vacíos, de pasta para llenar vacíos? La granulometría. De la granulometría. Y específicamente, ¿de qué evaluación que hemos hecho en la granulometría? Tamaño. De la distribución, de la compacidad. ¿Sí?
mezclas que tengan buena compacidad, pocos vacíos, poca pasta destinada a llenar vacíos. ¿Sí? Pero la pasta también tiene que ser capaz de envolver a los agregados para que en el estado fresco garantizar una apropiada lubricación de esas partículas, de modo tal de garantizar una apropiada movilidad de ese hormigón. Por lo tanto, la pasta entonces tiene que llenar vacíos y envolver a los agregados para poder disminuir la fricción entre ellos, dando lugar entonces a una apropiada movilidad, lubricar las partículas. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, tengo un agregado que tiene muchos vacíos, ¿sí? Y tiene una importante superficie envolvente total. ¿Ustedes creen que va a demandar mucha o poca pasta? Mucha pasta. Mucha pasta. En cambio, si tengo un agregado que tiene pocos vacíos, que tiene buena compacidad y tiene una adecuada superficie envolvente total, bueno, eso da lugar a una menor demanda de pasta cementicia. Bien, en términos de compacidad, nos vamos a detener en la compacidad, vamos a dejar un ratito de lado la superficie envolvente total. Nos vamos a detener en la compacidad. Bueno, y de acuerdo a lo que hemos visto, esa relación entre compacidad y volumen de vacíos. Nuevamente, presentamos 3 agregados que ocupan 3 volúmenes iguales. ¿Ustedes qué me pueden decir respecto de la compacidad? ¿Quién cree que tiene una apropiada compacidad? ¿Quién presenta la mejor compacidad? El primero, profe. La primera. El primero. Ustedes ya están visualizándolo rápidamente. ¿Por qué? Porque están observando que hay menor presencia de volumen de vacíos respecto de los otros 2 agregados. ¿Y por qué creen que en el primero, en el que ustedes eligieron, ¿sí?, tiene buena compacidad? Hay poco o menor volumen de vacío. ¿Por qué particularidad de aquello que ustedes están observando me pueden referir? Porque tiene mejor distribución granulométrica. Bien, y a esa mejor distribución granulométrica, ¿sí?, en términos más burdos, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué crees que tiene una buena distribución granulométrica? Pero tiene menor volumen de vacío. Sí, ahí estamos como girando en lo mismo. ¿Pero por qué tiene poco volumen de vacío? Porque tiene buena distribución granulométrica. ¿Pero qué les hace pensar a ustedes que hay una buena distribución granulométrica? Hay diferentes granulometrías, entonces cada espacio de diferente tamaño puede ser ocupado por cualquier Bien. grano. Eso, hay una participación importante de partículas de distinto tamaño que permiten ir ubicándose entre las de tamaño mayor. ¿Sí? Es una distribución granulométrica apropiada. ¿Sí? Es una distribución granulométrica continua, porque hay continuidad en el tamaño de las distintas partículas que constituyen ese agregado. Ahora, si nos detenemos en la imagen central, ¿qué pueden decir si la comparan con la primera imagen? Que hay mayor discontinuidad, profe. Discontinuidad, esa es la palabra precisa. ¿Y por qué hay discontinuidad? ¿Por qué te surgió esa idea de discontinuidad? Y porque hay mayor porcentaje de vacío entre cada uno de la granulometría de la mezcla. Sí, ¿y por qué hay un mayor porcentaje de vacío? ¿Qué te hace pensar de que, a diferencia de la primera, hay más vacíos? ¿Cuál sería la razón? No hay tanto fino. No hay fino, hay una proporción de tamaño de partículas que no está. Y eso hace a la discontinuidad. Así como la primera era continua, porque habían tamaño de casi todas las partículas de casi todos los tamaños, mejor dicho, en la segunda hay una discontinuidad, porque ustedes observaron y que hay un determinado tamaño de partículas que no está. Y eso hace a la discontinuidad. Y en el último caso, ¿qué observan? Todos los agregados tienen el mismo tamaño aproximadamente. Entonces eso, la palabra correcta sería hay uniformidad, son uniformes los tamaños. ¿Sí? Entonces, ustedes ya han definido las 3, diríamos, distribuciones granulométricas claves en un agregado.
una distribución continua, una discontinua y una uniforme, de las cuales también supieron decir que aquella que presenta la mejor compacidad fue entonces, poniéndole nombre, aquella que es una mezcla o una distribución del tipo Continuo. continua. Eso mismo, desde una distribución granulométrica, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una distribución granulométrica y la podemos graficar, vamos a encontrar una gráfica. Pero si nosotros ya tenemos ese concepto arraigado, que lo que corresponde a una distribución continua o bien escalonada, una discontinua o una uniforme, podremos entender a partir de esa gráfica qué nos está expresando la misma, ¿sí? Si tenemos una distribución continua, como la que yo estoy pasando con el mouse, entiendo que se ve el mouse, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Esta es una distribución continua. Acá tenemos una distribución discontinua porque llegamos a un determinado tamaño de partículas que no tenemos y esto se ameseta para luego crecer, en este ejemplo, y una distribución uniforme porque la distribución se concentra en un determinado tamaño de partículas, como en este ejemplo faltan finos y faltan gruesos, está concentrado en un tamaño medio. Bien, entonces cuando nosotros veamos estas gráficas, ya podremos rápidamente entender y que bueno, si tiene una distribución continua, ¿sí? Tiene una compacidad apropiada, una compacidad adecuada respecto de la no adecuada compacidad que tiene una uniforme o una discontinua. Cuando yo vea esta gráfica, yo tendré que saber si se me presenta este caso o este, y que ya algo no debe estar funcionando bien con la compacidad. Y en consecuencia, si la compacidad no es buena, ¿qué va a haber mucho en ese agregado? ¿Mucho volumen de qué? Vacío, bueno, de pasta De cementita. vacíos. Y si hay mucho volumen de vacíos, ¿qué me va a estar demandando mucha qué? Mayor cantidad de pasta cementicia. Para ocupar esos vacíos. Por lo tanto, cuando yo vea estas gráficas y veré que en este caso podré llevar a cabo un hormigón con una demanda de pasta tal vez normal, pero en cambio si tengo una distribución granulométrica de este tipo o de este, y ya veré que la demanda de pasta va a ser mayor porque tengo más volumen de vacíos. Y si hay mayor demanda de pasta, podré tener inconvenientes con la resistencia, porque la pasta generalmente es menos resistente que el hormigón, y podré tener problemas con la durabilidad, porque la pasta es más porosa, ¿sí? Presenta mayor porosidad que la que presentan los agregados, y podré tener problemas en la economía, porque voy a requerir mayor cantidad de pasta, mayor cantidad de cemento, y que como hemos visto, es más caro que los agregados, ¿sí? Bien. Entonces lo importante de esto es poder ya tener visualizadas las tres típicas curvas que representan la distribución granulométrica de agregados con distintas características en términos de su distribución, en términos de su compacidad. Bien escalonado o continua, un poco volumen de vacíos, buena compacidad, y en estas dos, la discontinua y la uniforme, con mayor volumen de vacíos y en consecuencia con una menor compacidad que aquella que presenta la distribución continua. Bien, ¿esto cómo lo logramos, esta gráfica? Con la distribución granulométrica, con ese análisis granulométrico que nosotros queremos y necesitamos llevar a cabo. Bien, bueno, esto es conceptual en función de lo que hemos hablado, no vamos a decir mucho más porque lo hemos venido repitiendo, ¿sí? Veamos ahora el otro parámetro de interés, la superficie envolvente total. Queremos encontrar a través de una distribución granulométrica un parámetro que esté asociado ahora a la superficie envolvente total. ¿Por qué? Porque la pasta, la demanda de pasta, depende de esta superficie envolvente total, porque la pasta tiene que envolver a los agregados, ¿sí? Y la mayor o menor demanda de pasta va a estar en función de la superficie envolvente total de ese agregado.
Bien, la distribución granulométrica, ya lo vamos a ver, nos entrega un parámetro fácilmente determinable que está asociado, relacionado a esa superficie envolvente total. Bien, pero antes veamos lo siguiente. Tenemos acá un volumen con un agregado real, que hemos visto con tamaños grandes, tamaños más pequeños. Bueno, desde el punto de vista matemático, ¿cómo se determina o cómo se debiera determinar la superficie envolvente total de ese agregado real? Bien, ¿yo qué tendría que hacer? En este volumen, retiro los agregados, le mido la superficie envolvente total a cada agregado, la sumo y la divido por el volumen que ocupan esos agregados. Obtengo así la superficie envolvente total de ese agregado real. ¿Ustedes creen que en la realidad yo puedo medir la superficie envolvente de cada agregado? No. No. Medio complicado. Es imposible. Por lo tanto, tenemos que buscar una idealización matemática, una analogía matemática que nos permita, de forma simple, encontrar un parámetro fácilmente determinable y que esté asociado a esa superficie envolvente total del agregado real. Bien, para entender un poco hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Podríamos, de forma análoga, tomar el mismo recipiente de este agregado real, este recipiente que está acá, y decir, bueno, si yo, desde el punto de vista matemático, ¿sí?, puedo buscar un agregado esférico de un único tamaño, todas las partículas de ese agregado esférico siempre presentan el mismo tamaño, de modo tal de que la superficie envolvente total de este agregado real sea igual a la superficie envolvente total que ocupa un agregado esférico de un único tamaño y que ocupa obviamente el mismo volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué tendré? ¿Qué es lo que va a variar? Si esta superficie envolvente total varía, bueno, para yo encontrar esa analogía de superficies envolventes, lo que tengo que hacer es modificar ese tamaño único del agregado, ¿sí? Y ese tamaño único del agregado es el que está asociado a un parámetro fácilmente determinable en el análisis granulométrico, que tiene que ver con el módulo de finura. Recuerden eso, el módulo de finura está asociado entonces a lo que vendría a ser ese tamaño único equivalente que permite obtener una superficie envolvente total igual a la del agregado real. Una superficie envolvente total igual a aquella que difícilmente yo pudiese medir desde el punto de vista de la práctica. Si en cambio puedo medir el módulo de finura y encontrar entonces de ese modo un procedimiento matemático que me permite entender cuál es la superficie envolvente total del agregado. Insisto, el módulo de finura. El módulo de finura está asociado a ese tamaño único equivalente necesario que yo puedo obtener para lograr una superficie envolvente total igual a la del agregado real. Bien, para entender esto de la superficie envolvente total, que ya ustedes claramente e intuitivamente lo pudieron establecer cuando vimos ese ejemplo de pelar las papas. Pero ahora, aquello que intuitivamente nosotros elegimos las papas grandes en vez de las papas chicas, lo vamos a justificar matemáticamente. Imagínense que tenemos un agregado representado por este cubo que tiene 2 milímetros de longitud por cara y que en consecuencia, si tiene 2 milímetros de longitud por cara, el volumen que ocupa este agregado es de 8 milímetros cúbicos, ¿sí? Y si ahora para este agregado de 2 por 2 por 2 yo determino su superficie envolvente, ¿sí?, su área superficial, tengo que determinar el área de cada carita y multiplicarlas por 6.
Por lo tanto, encuentro que el área de una cara es 4 milímetros, pero como son 6 caritas, tengo 24 milímetros cuadrados de superficie. Respecto a un volumen de 8 milímetros cúbicos, obtengo entonces una superficie envolvente total de 3 milímetros cuadrados por milímetro cúbico. Esa es la superficie envolvente total de este agregado, representado en este caso por un cubo de 2 por 2. Ahora bien, si yo particiono en partes iguales a este agregado, obtengo 8 cubitos, en este caso porque lo partí en agregaditos de 1 por 1, obtengo 8 cubitos de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro de altura. El volumen de esos 8 cubitos va a ser idéntico al volumen del agregado original. Lo que va a cambiar va a ser la superficie envolvente total, porque cuando yo ahora determine la superficie envolvente de uno de los cubitos, veré que es 1 por 1 por 6 caritas, ¿sí? Obtengo 6 milímetros cuadrados de superficie por cada uno de esos cubitos, pero como tengo 8, obtengo 48 milímetros cuadrados de superficie. Respecto al volumen, que sigue siendo el mismo, 8 milímetros cúbicos, obtengo una superficie envolvente total de 6 milímetros cuadrados por milímetro cúbico. De esta forma, matemáticamente, hemos sustentado, hemos fundamentado que a medida que las partículas se achican, partículas que ocupan un mismo volumen, eso hay que hacer la salvedad, ¿sí? Se van achicando en tamaño, su superficie envolvente total va creciendo. Por lo tanto, fíjense la conclusión. Si yo tengo una determinada cantidad de pasta cementicia constante, ya establecida, para este cubito que yo pretendo envolver con pasta cementicia, obtengo la posibilidad de un espesor mayor de pasta que en el caso de los cubitos particionados, donde la pasta cementicia sigue siendo la misma cantidad, pero como aumentó la superficie a envolver, este espesor fue más pequeño que en este caso. ¿Ustedes qué creen? Que frente a este ejemplo que hemos comentado, ¿dónde creen que va a haber más fricción, ¿sí?, entre partículas y partículas? ¿En el caso de mayor espesor de pasta cementicia o en el caso de menor espesor de pasta cementicia capaz de envolver el agregado? En el caso de menor espesor de pasta cementicia. Menor espesor. En el caso de... Menor espesor de Menor pasta espesor. cementicia. En el de menor espesor va a haber mayor fricción. Claro. Sí, porque no hay tanta Bien, lubricación entre partícula y partícula. Bien. En este caso hay más fricción que en este caso. ¿Y qué va a pasar entonces si hay más fricción con la fluidez de ese hormigón o con la consistencia? Hablemos de la fluidez, que es más fácil de ver. Es menor fluido. Es menos fluido en este caso. Entonces ya vemos que, ¿sí?, para igual cantidad de pasta cementicia, si el tamaño de las partículas va disminuyendo, bueno, es de entender que obtenga hormigones que sean menos fluidos, a igual cantidad de pasta. O lo que es lo mismo, si yo pretendo mantener la fluidez toda vez que las partículas se van achicando en tamaño, eso me va a demandar una mayor cantidad de pasta para favorecer la lubricación entre partículas y partículas y no afectar la fluidez de la mezcla. ¿Sí? Bien, ahí vemos entonces la importancia del tamaño de las partículas porque condiciona la superficie envolvente total. Y ese condicionamiento de la superficie envolvente total hace que se requiera mayor demanda de pasta o a igual cantidad de pasta disponible se me modifique la fluidez de la mezcla. Ingeniero, le hago una consulta. Sí. Con respecto al resultado de la superficie envolvente total, ¿siempre hay que dejarlo milímetro cuadrado sobre milímetro cúbico o lo podemos simplificar? No, esa es una, diríamos, una identificación para entender qué es la relación entre la superficie respecto del volumen. Porque si simplificamos y no vamos a lograr entender que viene de una relación
que tiene que ver con la superficie que presentan un determinado agregado ocupando un volumen determinado. Ok, gracias. Pero esto es conceptual. Nosotros, desde la distribución granulométrica, no vamos a manejar superficie envolvente total. Vamos a manejar un parámetro que está asociado a la superficie envolvente total, que es el módulo de finura. ¿Sí? Pero es importante para entender, y no que nos quede de forma abstracta el módulo de finura sin saber qué representa. Lo interesante es saber que cuando determinemos el módulo de finura, tiene que ver, está asociado con la superficie envolvente total. Nosotros no vamos a trabajar con superficie envolvente total, vamos a trabajar con algo que es equivalente, que es el módulo de finura. Bien. Bueno. Profe, ¿le paso una consulta? Sí, sí, sí. Recién hablábamos de la fricción entre las partículas y la fluidez que va a tener la pasta en estado, o sea, el hormigón en estado húmedo en ese caso. Cuando está en el estado endurecido, ¿esa mayor fricción va a aportar mayor resistencia o no le va a afectar a la resistencia? Bueno, en estado endurecido, ¿sí? Para hormigones convencionales, el hecho de disminuir el tamaño de las partículas o aumentarlo en caso contrario, no modifica sustancialmente la resistencia. El que haya mayor o menor superficie de adherencia agregado pasta, no modifica sustancialmente la resistencia en hormigones convencionales. En hormigones de alta resistencia, ahí sí ya empieza a jugar un papel preponderante la superficie envolvente total. A menor superficie envolvente total, hay menor superficie de contacto con la pasta, y eso hace que los hormigones empiecen a ser menos resistentes, pero siempre hablando en ese rango de hormigones de elevada resistencia. ¿Sí? No sé si un poco era esa la consulta o no. Sí, profe, perfecto, muchas gracias. En los hormigones convencionales eso no se ve afectado significativamente. En los hormigones ya de alta resistencia o de alto desempeño, sí, y ustedes van a ver que las dosificaciones de hormigones de alto desempeño o alta resistencia presentan tamaños de partículas pequeños, del orden de media pulgada. ¿Para qué? Para garantizar una mayor superficie de contacto pasta-agregado, porque ya la pasta tiene una resistencia tal vez igual a la del agregado, y en consecuencia lograr una mejor zona de contacto, mayor zona de contacto pasta-agregado. Perfecto, profe, muchas gracias. No, por favor. Bien. Bueno, acá un poco la síntesis de lo que hemos visto. Agregado real lo podíamos hacer equivalente, ¿sí?, a un tamaño único equivalente, como en este caso representado por esta esferita. Ahora bien, ¿sí?, si ustedes ven esta imagen, donde las partículas del agregado real han disminuido en tamaño, ¿qué me pueden decir si vemos, si pudiésemos medir la superficie envolvente total de este agregado respecto de este otro? ¿Cuál de los dos tiene mayor superficie envolvente total? El de la derecha. Este. Sí. Bien. Y para aumentar la superficie envolvente total, si toda vez que la queramos representar con un tamaño único equivalente, ¿qué tendría que pasar con ese tamaño único equivalente respecto de este caso? ¿Agrandar el tamaño o disminuirlo? Disminuirlo. Disminuirlo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? La representación a través de un tamaño único equivalente, toda vez que la superficie envolvente aumentó, implica un tamaño único equivalente más chiquito. Y si vamos al caso extremo, partículas de gran tamaño, ¿qué pasó con la superficie envolvente si la comparamos de este caso respecto de este caso? Aumenta. Menor. ¿En cuál es menor? Menor el de la izquierda, superficie envolvente. ¿Ustedes creen en este es menor? No, es mayor porque la superficie, porque el tamaño es menor de los agregados. Bien. La de abajo es menor. En este caso, bueno, eso es propio de estas confusiones que se nos originan, es normal, pero la idea es empezar a entender
a razonar acerca de la variación del tamaño y cómo eso afecta a su superficie envolvente total. En este caso vamos a obtener una superficie envolvente total. Los volúmenes son iguales. Una superficie envolvente total que es menor que en este caso. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero representar a través de un tamaño único equivalente, ¿cómo creen que tendría que ser esta esferita, el tamaño, el diámetro, respecto de esta otra? Mayor. Mayor. Mayor, ahí lo tenemos. ¿Sí? Ese tamaño único equivalente para este caso, tamaño único equivalente para este caso, tamaño único equivalente más grande para este caso. Eso está asociado al módulo de finura. El módulo de finura que nosotros determinemos en el análisis granulométrico está relacionado con ese tamaño único equivalente. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, y acá tenemos que prestar atención. Si la superficie, comparándola con este caso, si la superficie envolvente creció, ¿qué pasó con el tamaño único equivalente? Disminuyó. Disminuyó. Si esto hay relación directa con el módulo de finura, que todavía no lo hemos definido, ya lo vamos a definir, pero podemos decir de que si el tamaño único equivalente disminuye, la superficie envolvente total crece. Y si el tamaño único equivalente disminuye, el módulo de finura disminuye. Hay relación directa entre el módulo de finura y el tamaño único equivalente, en tanto que la superficie envolvente es inversamente proporcional al tamaño único, o, lo que es lo mismo, al módulo de finura. Si el módulo de finura, entonces, decrece, es porque el tamaño de las partículas, ¿qué pasó? ¿Se hizo más grande o más chico? Más chico. Más chico. ¿Y qué pasó con la superficie envolvente, que es inversamente proporcional? Creció. Aumenta. Entonces, el módulo de finura decae, es porque el tamaño de las partículas también decae, lo cual hace que la superficie envolvente crezca. En cambio, si el tamaño único equivalente o el módulo de finura crece, ¿qué pasa con la superficie envolvente total? Disminuye. Disminuye. Ese es el razonamiento que tenemos que tener claro. Porque cuando hagamos el análisis granulométrico, nosotros nos vamos a encontrar con un valor del módulo de finura. Por lo tanto, tendremos que saber que si el módulo de finura crece, o si el módulo de finura decrece, algo está pasando con la superficie envolvente total. Y si algo está pasando con la superficie envolvente total, algo va a estar pasando con la demanda de pasta cementicia necesaria para lubricar, necesaria para envolver los agregados. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos rápidamente decir, bueno, si el módulo de finura decrece, ¿habrá mayor o menor demanda de pasta para lubricar partículas? Mayor Menor. demanda de pasta. Vuelvo a Mayor preguntar. demanda. Algunos dijeron bien, otros no, pero vuelvo a preguntar para que podamos ir razonando y entendiendo los conceptos. Si el módulo de finura decrece, el tamaño de la partícula también. Por lo tanto, si el módulo de finura decrece, ¿ustedes qué creen? ¿Que habrá mayor o menor demanda de pasta? Mayor demanda. Mayor demanda de pasta. Porque ¿qué pasó si el módulo de finura decrece? Aumenta la superficie envolvente. Aumenta la superficie. Aumenta la superficie envolvente, disminuye el tamaño equivalente. Ese es el razonamiento que tenemos que tener. Porque cuando veamos, insisto, el módulo de finura, y vamos a ver un número. Pero si no lo asociamos a estos conceptos, y podremos decir, ese número aumenta, ese número disminuye, pero si no tengo claridad, si no tengo correlación con los conceptos que estamos viendo, y no podré interpretar qué está pasando, o qué me puede llegar a pasar si utilizo ese agregado para elaborar un determinado hormigón. Bien. Por lo tanto, la superficie envolvente total está relacionado al tamaño único equivalente.
¿sí? Y ese tamaño único equivalente está relacionado de manera directa con el módulo de finura. El módulo de finura, ¿sí?, se determina de acuerdo a lo que establece la norma IRAN de la siguiente forma. Concepto que tenemos que tenerlo memorizado, porque si no no sabemos, no tenemos memorizado este concepto, esta definición, no podremos determinar de buena forma el módulo de finura. Y si no estamos determinando de buena forma el módulo de finura, no podré estar interpretando adecuadamente lo que está pasando con ese agregado, y mucho menos lo que vaya a pasar con ese hormigón donde utilice sus agregados. Bien, ¿qué me dice la norma IRAN? El módulo de finura se determina de la siguiente forma. Es el porcentaje, la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados en la serie normalizada de tamices IRAN dividido 100 y comenzando desde el tamiz número 100. Ya vamos a ver cómo se determina, pero en esta definición hay un montón de información. Fíjense, sumatoria, ¿de quién? De los porcentajes retenidos. ¿En dónde? En una serie de tamices. ¿Cualquiera? No. En los tamices normalizados. ¿Y qué hay que hacer? Dividido 100 y comenzando desde el tamiz número 100. Otra definición de interés. Bueno, ya la vamos a ver, el tamaño máximo del agregado grueso. Pero ya la vamos a ver más adelante. Yo me adelanté un poquito, perdón. Como conclusión de la determinación de este módulo de finura, aquello que hemos venido razonando anteriormente. A mayor módulo de finura, el tamaño medio de las partículas es mayor. Crece el módulo, crece el tamaño. ¿Sí? El agregado se hace más grueso. ¿Y qué pasa cuando crece el módulo? ¿Qué pasa con la superficie envolvente total? Disminuye. Disminuye porque las partículas van haciéndose más gruesas, van incrementando su tamaño, siempre hablando de un mismo volumen, ¿sí? Por lo tanto, si el módulo crece es porque el tamaño del único equivalente también creció. Y si el tamaño único equivalente creció, lo que disminuyó fue la superficie envolvente total. Caso contrario, si el módulo disminuye, el tamaño único equivalente disminuye, el tamaño medio de las partículas, y en consecuencia aumenta la superficie envolvente total. Bien, para que ustedes tengan un orden de relación, un orden de una idea por dónde andan los valores de módulo de finura para agregado fino y agregado grueso utilizables en hormigones. Y bueno, para agregados finos, el módulo de finura anda en el orden de 2 a 3. En los gruesos, de 6 a 8. ¿A ustedes les llama la atención o no de que los agregados finos tengan un módulo más chico que el agregado grueso? ¿Eso está bien? Y si está bien, ¿cómo fácilmente me lo explicarían? Sí, porque a menor módulo de menor finura, tamaño menor único de tamaño partícula va a del tener menor terreno. módulo de finura. ¿Y las arenas qué tienen respecto a sus tamaños? ¿Cómo son respecto de los gruesos? Más chico. Y bueno, si es más chico, entonces el módulo de finura es mucho más chico que el del grueso. Correcto. Entonces, sería lógico que si yo hago un análisis granulométrico de la fracción fina y de la gruesa por separado, ¿sí?, tuviese yo un módulo de finura del grueso mayor que el del fino. Sí. Sí, sería lógico, profe. Bien. ¿Sería lógico suponer que el módulo de finura del fino fuese mayor que el del grueso? No, no sería lógico. No, No, en profe. algo me estaría equivocando. Entonces ustedes sepan que el orden en los finos de 2 a 3, en el grueso de 6 a 8, y que siempre el módulo de finura de los finos es más chico que el de los gruesos, porque el tamaño de las partículas del fino son más chicas
que las del grueso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, acá tenemos dos agregados, un agregado con altas proporciones de partículas muy gruesas y un agregado con altas proporciones de partículas muy finas. En definitiva, un resumen conceptual de lo que hemos venido viendo. Las partículas muy gruesas, menor compacidad, mayor vacíos, pero tienen menor superficie envolvente total, es decir, menor superficie necesaria a lubricar. Agregados muy finos, mayor compacidad, menor vacíos, mayor superficie envolvente total y en consecuencia mayor demanda de pasta para lubricar. Es un poco repasar los conceptos que hemos venido. Si la compacidad de un agregado se modifica y si el módulo de finura se modifica, evidentemente en el hormigón en estado fresco se me va a modificar la fluidez, ¿sí? Porque a igual cantidad de pasta disponible, ¿sí?, la posibilidad de espesor lubricante puede verse modificada frente a estos cambios y en consecuencia, por lo que hemos visto, la fricción puede aumentar en algún caso o la fricción puede disminuir en otro caso, dependiendo del caso que se trate. Con lo cual, eso repercute directamente en la fluidez de la mezcla. Profe, Sí. hablando para un mismo volumen, si la compacidad se modifica, ¿también se modificaría el módulo de finura o no? Si la compacidad se modifica, claro, sí, se va a modificar porque estamos hablando de agregados más gruesos, ¿sí? Claro. Por lo tanto, pero, bueno, puede eventualmente que tengamos alguna situación en donde tengamos, por ejemplo, una compacidad distinta y tal vez un módulo de finura similar, por ejemplo, en un caso de una mezcla discontinua. ¿Sí? Puede suceder de que la compacidad se modifique aun cuando los módulos de finura puedan resultar para un mismo volumen siendo los mismos. Bien, profe. Bien. Bueno, vamos a ir al análisis granulométrico, que es de esto que tanto hemos hecho hincapié y que nos permiten encontrar estos dos parámetros esenciales, fundamentales, como es el módulo de finura y como es la distribución granulométrica. Bueno, el análisis granulométrico está regido por la norma IRAN 1505 y permite hacer una distribución por tamaño de las partículas de ese agregado que yo estoy evaluando. ¿Qué se requiere? Bueno, una estufa, porque ese agregado puede venir húmedo, y si viene húmedo, las partículas más pequeñas, las del fino, pueden verse aglutinadas por esa humedad, por esa cohesión que le da la misma humedad, y si yo hago el tamizado de esa mezcla húmeda, quizás se me estén floculando las partículas más finas, producto de esa humedad, y me esté dando una representación de una distribución granulométrica de un tamaño que no es verdadero. Por lo tanto, debo secar la muestra para evitar ese aglutinamiento, ¿sí?, esa unión de las partículas producto de la humedad, de las partículas más finas. Bueno, secar la muestra en un horno, pesar la muestra que voy a ensayar y armar la columna de tamices a partir de las cuales voy a llevar a cabo el proceso de tamizado. Y si disponemos de una ROTAP, que es esta máquina, que a través de un proceso mecánico hace el tamizado y no tener que hacerlo de forma manual. Bueno, sería lo ideal. Entonces tenemos horno, balanza, columna de tamices y la tamizadora mecánica. Bien, como definiciones de interés a tener presente, porque a partir de ellas podremos determinar los parámetros fundamentales de la distribución granulométrica. Módulo de finura, ya lo hemos dicho, la suma de los porcentajes retenidos acumulados en la serie normalizada de tamices, IRAN dividido 100, y comenzando a partir del tamiz número 100. Bien, tenemos que centrarnos en esta definición en algo que suele ser motivo de confusión, que es ¿quiénes forman la serie normalizada de tamices? Bueno, la serie normalizada de tamices está conformada por tamices, se van ordenando, de modo tal de que el tamiz superior tiene una abertura de malla
2 veces más grande que la del tamiz inferior, ¿sí? Por lo tanto, si yo comienzo del tamiz número 100, el tamiz que forma parte de la serie normalizada es el tamiz número 50. Por encima del 50 está el 30, y así sucesivamente. Ese ordenamiento de esa serie normalizada de tamices nos garantiza una apertura de malla de 2 veces mayor que la del tamiz inferior. Y los retenidos acumulados, cuando determino el módulo de finura, solo los acumulados en esa serie de tamices normalizados, ¿sí? Otra definición de interés, ya vamos a ver un ejemplo. Tamaño máximo nominal. Tamaño máximo nominal, por definición de la norma IRAN, es la abertura de la malla en milímetros del menor tamiz que deja pasar el 95% o más del peso del agregado, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentre en mi distribución granulométrica aquel tamiz que deja pasar, aquel tamiz de menor abertura que deja pasar el 95% o más de la muestra, la abertura de ese tamiz es la que me define el tamaño máximo nominal. Bueno, ya hemos visto qué define al agregado fino y qué define al agregado grueso. Acá tenemos un ejemplo de la distribución granulométrica. En este caso, corresponde al agregado fino. Bueno, fíjense, armamos la columna de tamices desde el fondo, apareciendo luego el tamiz número 100. Del 100 aparece el 50, después del 50 el 30, 16, 8 y 4. Hasta ahí tenemos la columna necesaria para evaluar el agregado fino. Fíjense, apertura de malla en milímetros, esta columna, ¿sí? 0,15 milímetros de apertura de malla, para el caso del tamiz número 100. El tamiz que está por encima, el 50, tiene una apertura de malla el doble de la del tamiz más chico, del tamiz inferior, perdón. Y así vamos constituyendo la serie normalizada de tamices. Bien, en la primera columna están los tamices identificados en milímetros, la apertura de malla. En la segunda columna, la identificación que impone la norma IRAN 1627. Y para este ejemplo, tenemos el retenido que fue quedando en cada uno de los tamices, ¿sí? Fíjense, para este ejemplo, tenemos en el tamiz número 8, quedaron retenidos, luego de llevar a cabo el proceso de tamizado, 350 gramos. Bien, tenemos la suma de todos los porcentajes retenidos. Bueno, nos tienen que dar igual a aquel peso o masa del material que dio origen a este proceso de tamizado. Ahí tenemos la totalidad del material. En la columna siguiente determinamos el retenido porcentual, bueno, por una regla de 3 simples. Si decimos que lo retenido en el tamiz número 8 fueron 350 gramos, bueno, ¿cuánto representan porcentualmente estos 350 gramos respecto de este total? Bueno, en este caso 11,48%. Acá están 2 decimales, pero ustedes trabajen con un solo decimal, no hace falta tanta precisión. Bien. Después tenemos que la suma de todos los retenidos, obviamente, tiene que ser el 100%, para saber que no hemos perdido material en el camino o que hayamos equivocado en la determinación de alguna de estos porcentajes que hemos calculado. En la columna siguiente viene el retenido acumulado, que ¿cómo se obtiene ese retenido acumulado que ya pasa a ser de interés? Es el porcentaje retenido en el propio tamiz más lo retenido en los tamices superiores. ¿Ves? Acá vemos 12,13 que responde a lo retenido en el propio tamiz más el porcentaje que quedó retenido en el tamiz superior. Y así vamos armando los retenidos acumulados. Bien, a partir de los retenidos acumulados en la serie normalizada de tamices,
La particularidad está dada que en los finos, la serie que armamos es la serie normalizada. En los gruesos podemos intercalar un tamiz que no forme parte de la normalizada, de la serie normalizada, y eso pueda dar lugar a cierta confusión. La ventaja que tenemos en los finos es que la columna de tamices que armamos para el tamizado forma parte de la serie normalizada. ¿Sí? Bien, ¿cómo obtenemos el módulo de finura, ese parámetro de sumo interés? Bien, es la sumatoria de ¿quién? De los porcentajes retenidos. ¿Qué retenido? El acumulado, o sea, el de esta columna. ¿Y acumulado en qué tamices? En la serie normalizada. En este caso, todos los tamices forman parte de la serie normalizada, porque habiendo partido del tamiz número 100, los tamices superiores tienen una relación de malla 2 veces mayor que la de su tamiz inferior. Fíjense, el 100 es 0,15, el 50 es 0,30. Por encima del 50 tiene que haber uno que tenga una apertura de malla 2 veces mayor. Es el 30, que tiene 0,60. Y así sucesivamente. Por lo tanto, módulo de finura, de vuelta. Sumatoria ¿de quién? De los porcentajes retenidos acumulados. ¿Acumulado en qué tamices? En la serie normalizada. ¿Partiendo de qué tamiz? Del número 100. Y todo eso dividido 100. Por lo tanto, obtenemos un módulo de finura para este ejemplo de 2,6. Después obtenemos el PASA en gramos. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el PASA en gramos? Es la diferencia entre el total respecto a, vemos que los 3.050 gramos, ¿sí? Menos, ¿me escuchan? Porque me parece que mi conexión, bueno, ahí se compuso. Bien. Sí, profe, se escucha. El PASA, ¿cómo lo obtenemos? Lo vuelvo a repetir. Es el peso total que tenemos de la muestra menos el retenido en el propio tamiz de análisis más el retenido en los tamices superiores. Acá ustedes verán que estos 2.680 es el resultado de restarle al peso total de agregado que yo estoy tamizando, restarle, ¿sí?, lo que quedó retenido en los tamices superiores. Y una vez que tengo el PASA en gramos, lo puedo expresar porcentualmente. ¿Sí? ¿Qué me va a permitir obtener este porcentaje que pasa? Obtener la distribución granulométrica, la gráfica que me permite visualizar qué tan buena es la compacidad de ese agregado. ¿Sí? Para lo cual, la norma IDAN nos presenta también 3 curvas de referencia entre las cuales nosotros nos debiéramos manejar para garantizar que en este caso, el agregado fino, sea un agregado apropiado para ser utilizado en la elaboración de un hormigón. Son lo que se conocen como las curvas límite. Fundamentalmente, lo referido mantenernos o intentar mantenernos entre las curvas A y la curva B. Bien. Y acá tenemos entonces la graficación de las curvas, la en rojo, verde y azul, las curvas de referencia, la en negro, la curva del análisis, del ensayo. ¿Sí? Lo apropiado es mantenernos entre la curva A y la curva B. Carolina y Gustavo, ¿ahí me están escuchando? Gustavo está sin conexión, pero iba a tratar de conectarse con el celular. Ahora le aviso. Bueno, pero vos sí, Carolina. Bueno, bien. Yo les voy a dar la chance de una actividad extra, ahora no obligatoria. Por eso te comunico a vos, Carolina, de que los primeros 3 que respondan, no hay tiempo límite, sino que los que sean los primeros 3, que puedan determinar cuál es el módulo de finura que corresponde a cada una de estas curvas límites. La que está en negro, ya sabemos porque es la de nuestro ensayo, y nos dio 2,6. Veamos si pueden determinar cuál es el módulo de finura de la curva
roja, la curva A, el módulo de finura de la curva B y el módulo de finura de la curva C. ¿Sí? Lo recomendado es estar entre la curva B y la curva A. ¿Sí? Bien. Aquellos que puedan responder, aquellos 3 primeros, Carolina, que puedan responder de aquí hasta la semana que viene, cuáles son los módulos de finura de cada una de estas curvas, bueno, anotalos que vamos a tener una consideración especial en sus notas de este práctico. ¿Me escuchaste entonces, Carolina, ahí? Sí, sí. Perfecto. Tomé nota. Tomen. Si nadie lo hace, no hay problema, y si alguien lo hace, bueno, va a tener un plus en este práctico. Determinar el módulo de finura de estas curvas límites, y eso nos va a permitir entender cuál es el módulo de finura apropiado en el cual nos tenemos que manejar para el agregado fino. Bien. Lo pueden presentar como actividad en el práctico. Bien, pero que quede claro, más que en el práctico, yo preferiría que a través del foro, para saber quiénes son los 3 primeros que los responden. Bueno. Que lo hagan a través del foro. ¿Mm? Bien. Si vemos la distribución del agregado grueso, bueno, la metodología es la misma. En la primera columna tenemos identificado la serie de tamices de acuerdo a la apertura de su malla. En la segunda columna, de acuerdo a cómo lo identifica la norma IRAN. ¿Sí? Y luego, bueno, el retenido que hemos obtenido en este caso, ¿sí? Para cada uno de esos tamices, para este ejemplo. Ahora sí, en el grueso, ¿sí? Prestemos atención a la columna o a la serie normalizada de tamices, de modo tal de que cuando calculemos el módulo de finura, no cometamos el error de sumar un retenido acumulado, ¿sí? que esté formando parte de un tamiz que esté fuera de la serie normalizada. Entonces, fíjense, sabemos que en la columna de los finos todos cumplen con esa relación abertura de malla 2:1. Ustedes pueden ver a partir del tamiz número 4 hacia arriba si hay algún tamiz que no cumple con esa relación abertura de malla de 2:1. El de 3/4 no cumple. Y el de 1,5 tampoco cumple. Y el de 2,5 tampoco cumple. Bien. Pensemos ahora por qué dijimos, o por qué dijiste vos el de 3/4 no cumple. Porque, perdón, al revés, el de media no cumple, el de 3/4 sí. Perfecto. Entonces, el de media no cumple. Claro, porque no es el doble del de 3/8. Perfecto. ¿Y después del de media hay algún otro? El de media, el de 1,5 tampoco cumple. ¿Estás seguro? Si Perdón, no cumple el de 19, el de 1 pulgada no cumple, porque de 19 tendría que pasar a 37,45. Sí. Y de 37,45 tendría que pasar... y el de 63 tampoco cumple, porque no es el doble, y el de 53 tampoco cumple. Bien, entonces vemos que en esa serie normalizada hay algunos tamices que pueden estar porque favorecen hacer la distribución, la gráfica de mejor forma, por eso está bueno que estén, pero a los efectos de determinar el módulo de finura, tengamos presente que no tenemos que sumar esos retenidos acumulados, ¿sí? Porque si no, estaríamos equivocando la determinación de ese módulo de finura. Entonces, repasando, en esta serie normalizada de tamices, aquellos que no forman parte de la serie normalizada vendría a ser el tamiz de media pulgada y el tamiz de 1 pulgada. Tampoco el de 2, ¿sí? Ni el de 2,5. Bien, en este ejemplo en particular, ¿sí? Bueno, hemos determinado un módulo de finura con estas salvedades que hemos indicado de 6,6 y nos queda determinar otro parámetro
relevante que tiene que ver con el tamaño máximo del agregado grueso, donde nosotros dijimos, por definición, que el tamaño máximo del agregado grueso es la apertura del menor tamiz que deja pasar el 95% o más del material. Ya no importa si es un tamiz de la serie normalizada o no. La serie normalizada es exclusivamente para el módulo de finura. Por lo tanto, el tamaño máximo, repito, se obtiene como la abertura del menor tamiz que deja pasar el 95% o más del agregado que estoy analizando. Entonces veamos. Vemos acá que en el tamiz de media pulgada pasan el 57%. Luego tenemos que en el de 3/4 pasa el 97%. O sea, no hay entre estos dos un tamiz en esta evaluación que deje pasar un porcentaje menor o igual, mayor o igual al 95%. ¿A quién correspondería el tamaño máximo? Correspondería al tamiz 3/4 de pulgada. Repito la definición. El tamaño máximo del agregado se define como la apertura del menor tamiz, IRAM, que deja pasar el 95% o más de la muestra. En este caso, el menor tamiz que deja pasar el 95% o más de la muestra es el tamiz 3/4 de pulgada. Bien. Después, no sé si estará Gustavo, que iba... Ahí está Gustavo. Bien. Hasta acá, ¿alguna inquietud o aclaración que crean conveniente realizar? Ustedes tienen acá cómo ir orientándose de forma práctica para llevar a cabo el ensayo. Pero si creen oportuno que tenemos que repasar algún concepto de los que hemos visto hasta acá, es el momento para que lo consulten. Bien. Por último, dentro de sus actividades que están en la guía, van a encontrar simplemente a efecto de mostrarle lo que hemos querido señalizar en una de esas actividades. Van a encontrar que en la primera actividad dicen que tienen un recipiente de un volumen conocido, o volumen que tienen que determinar porque conocen la geometría del recipiente, ¿sí? Al cual en un momento dado le vamos a incorporar, ¿sí?, agregados. No sé si alcanzan ustedes a ver, pero son agregados de un determinado tamaño que también lo tienen ustedes como dato. Entonces tenemos que completar este recipiente, ¿sí?, así lo van a ver, con este tamaño único equivalente de estas esferitas de diámetro conocido, ¿sí?, y determinar parámetros que se les va a preguntar en esa actividad. Ahora, a este mismo recipiente, luego lo vamos a llenar con partículas de un tamaño único equivalente más grande. Y obviamente vamos a ver, en ese caso, bueno, con menos cantidad de partículas, ocupo el mismo recipiente. También está indicada la cantidad de partículas, el diámetro y los parámetros que tienen que determinar. Y por último, lo que vamos a hacer es mezclar un poco del agregado de mayor tamaño, ¿sí?, y completarlo, bueno, con partículas, ¿sí?, de mayor y de menor tamaño. Y encontrar también los parámetros. Bien, eso simplemente les mostramos para entender de qué se trata esa actividad, ¿sí?, y en definitiva poder comprender con mayor claridad estos conceptos que hemos intentado señalar, ¿sí?, en la presentación. Bien. A esa actividad se va a sumar
una distribución granulométrica tradicional que ustedes tienen que llevar a cabo y que en la guía están los datos. Bien, Gustavo, ¿estás conectado? Sí, Marcelo. Bueno, entonces te cedo. ¿Querés que yo vaya avanzando? Así no Sí, por favor, porque no estoy complico. conectado. Estoy medio ilegal. Decime entonces cómo. ¿O pretendés que lo demos así rápidamente? No, yo te voy. A ver, esperar que conecto auriculares. Bueno, ahora el ingeniero Castro nos va a indicar y nos va a comentar acerca de otros ensayos, aparte de la distribución granulométrica, que se le hacen a los agregados para definir otras propiedades que también resultan de interés, aparte de las que hemos citado y que podemos obtener en el análisis granulométrico. Bien. Ahí se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, lo que vamos a ver acá en este primer ensayo es para determinar las impurezas. Justamente se consideran impurezas las partículas de tamaño inferior a 74 micrones, que es el tamiz número 200. Eso para que tengan en cuenta el porqué de hacer este ensayo, que es siempre lo que queremos recalcar. Este es un tamizado por vía húmeda que se hace, similar al que vimos en cemento. Se colocan, el tamiz a utilizar es el número 200, pero se le coloca el tamiz número 16 en la parte superior, solo para proteger la malla del tamiz número 200, que es muy endeble. Entonces se coloca el tamiz número 16 en la parte superior con esa sola finalidad de proteger la malla del tamiz número 200. Entonces se arma el conjunto con esos dos tamices, se coloca una muestra de 500 gramos de agregado fino en una bandeja, se llena con agua, se la lava bien para que se separen las partículas que puedan estar unidas, y se vuelca ese agregado fino con el agua sobre el conjunto de estos dos tamices. Ese procedimiento se hace unas 2 o 3 veces, a medida que se vaya lavando, digamos así, el material. Ya después se dejan en los tamices y como se ve en la imagen, se los sigue lavando con agua. Previo a esto, nosotros habíamos tomado una muestra de 500 gramos, se lleva a horno y se seca, por eso aparece ahí la imagen del horno. Inclusive después ahí, cuando veamos el pasatamiz 200, que así se llama el ensayo, vamos a ver que tenemos el peso inicial seco menos el peso final seco. Ese peso final es una vez que hemos lavado por completo la muestra, tamizado, digamos así, se lleva el retenido al horno, se seca y ahí tenemos el peso final seco. De esa forma, esa diferencia expresada en porcentaje respecto al peso inicial, tenemos qué porcentaje de nuestro agregado fino pasa por el tamiz número 200, o mejor dicho, qué porcentaje de impurezas tenemos en nuestro agregado fino. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Bien, perfecto. Si van teniendo dudas, por supuesto, interrumpen y preguntan. Si no, bueno, avanzamos, Marcelo, al siguiente.
Lo que vamos a evaluar ahora como una propiedad física, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso, es la absorción. Lo que vemos ahí es una partícula de agregado en 4 estados posibles de humedad, digamos así, 4 estados de contenido de humedad posible. El primero, que la humedad es igual a 0, se logra únicamente llevándolo a secado en estufa, en horno, al agregado. Es la única forma de obtener ese estado de humedad igual a 0. El segundo es el estado natural, digamos así, del agregado, que es en las condiciones que nosotros lo recibiríamos para poder elaborar nuestro hormigón, donde la humedad es menor a la absorción posible que tiene ese agregado. El tercero, el que se llama saturado y superficie seca, que es al estado que hay que llevar nuestro agregado para ensayarlo, tanto el fino como el grueso. Ese ya vamos a ver cómo, con qué particularidad se lo lleva a ese estado. Pero se dice que el agregado está en la condición de, perdón, de saturado y superficie seca cuando tiene, como se ve en la imagen, los poros colmatados de agua, pero mantiene la superficie seca. Recuerden que esto es hipotéticamente una partícula donde tiene sus poros ahí, colmados de agua, saturado, pero la superficie de la partícula permanece seca. Y el cuarto caso, el que podemos tener, es donde, bueno, en el anterior la humedad es igual a la absorción, por eso está saturado, pero tiene la superficie seca. Y el cuarto caso, donde además de tener agua por absorción, tiene esa humedad superficial por adsorción, es el caso cuando la humedad supera a la absorción. Entonces está saturado, pero a su vez tiene ese agua adherida superficialmente. Esos son los 4 estados que podemos tener en nuestro agregado. Seguimos, Marcelo. Bueno, Gustavo, nada más para diríamos, sumar que esto es importante, ¿por qué? Porque si está en la condición, en el estado 2, ese de que está seco al aire, y si colocamos al agregado en esa condición, va a tomar agua de la mezcla. En cambio, si lo colocamos el agregado estando en la condición de humedad superficial, va a aportar agua a la mezcla. Entonces, en tanto que en la condición esta, la tercera, la de superficie seca, saturado de superficie seca, una condición que naturalmente, diríamos, sería mucha casualidad que se dé, no aportaría ni quitaría agua. Por lo tanto, es de interés determinar estas capacidades de absorción porque van a modificar el agua de la mezcla, ya sea quitando agua a la mezcla o incorporando agua a la mezcla. Bien, de hecho cuando veamos el tema de dosificación, ahí les vamos a hacer recordar esta situación, porque ahí justamente se analiza de acuerdo al contenido de humedad que tiene nuestro agregado y a la absorción que tiene, nosotros debemos determinar si ese agregado va a tomar agua de la que nosotros estimemos de agua de mezclado, o va a ceder agua, según en cuál de esas dos situaciones que explicó el ingeniero se encuentre nuestro agregado. Bien, acá en esta diapositiva lo que hacemos es reafirmar básicamente lo que dijimos recién y acotar, digamos así, ahí están de nuevo los 4 estados, qué es lo que corresponde a absorción, netamente absorción, que son los primeros 3 estados. El segundo y el tercero es donde efectivamente vamos a tener
absorción y, y vemos ahí en el último estado la humedad superficial, la que es por absorción. Y bueno, ahí vemos que en el estado 2, 3 y 4 es donde tendremos la humedad total de nuestro agregado. Bien. Ahora vamos a ver, propiamente dicho, cómo se hace el ensayo para el agregado fino para determinar la absorción. Recién vimos el tema de los estados, y recuerden que siempre para ensayar el agregado fino y el grueso, para poder determinar su absorción, es necesario que llevemos nuestro agregado a ese estado de saturado y superficie seca. ¿Cómo se hace con el agregado fino? Se toma una muestra de 1 kilo de agregado fino, se lo coloca en una bandeja, se lo colmata, se lo sumerge o se lo tapa completamente con agua. Eso se deja 24 horas con la finalidad de que el agregado se sature completamente. Lo llevamos, mejor dicho, al cuarto estado, con los poros totalmente colmatados y a su vez va a tener agua superficial nuestro agregado. Estamos en el estado en que la humedad es superior a la absorción. Una vez que pasan las 24 horas, se saca, se retira el agua excedente, se coloca en una bandeja y se lo somete a una corriente de aire caliente. Por eso es la imagen ahí con el secador de pelo. Se va secando, secando, secando. Recuerden que nosotros tenemos que llevarlo a la condición de saturado y ya está, porque lo hemos dejado 24 horas sumergido. Y tenemos que llevarlo a la condición de superficie seca. Por eso se somete a esa corriente de aire caliente. Se va secando. La idea es, en una primera instancia, no sobrepasarse con el secado. ¿Cuándo ocurre eso? Nosotros secamos, moldeamos este troncocono metálico, se llena con nuestro agregado fino, se lo compacta 25 veces con una varilla y se desmolda. Si al desmoldar se desarma, digamos así, el cono, se disgrega, es que nos hemos excedido en el secado. Si no ocurre eso, el molde va a permanecer con la misma forma. Cuando desmoldemos, el agregado fino va a permanecer con la misma forma de ese troncocono. Se continúa secando hasta que, y volvemos a llenar el cono, hasta que al desmoldar se disgregue levemente por una de las paredes nuestro agregado. Esto, como se imaginan y ven, es sumamente subjetivo, a ojo de buen laboratorista, digamos así. No es que tenemos una precisión de decir, en este punto está en esa condición de saturado de superficie seca, pero sí se evalúa, digamos así, de la forma que les estoy diciendo. Una vez que tenemos ya nuestro agregado en la condición de saturado y superficie seca, ¿qué quiere decir? Tiene la superficie seca, pero tiene los poros colmatados. No tiene posibilidad de absorber más agua. Tomamos una muestra de nuestro agregado en esa condición de saturado de superficie seca y la pesamos. Eso es lo que aparece ahí en la ecuación como peso saturado y superficie seca. Luego de pesarlo, lo llevamos al horno y lo secamos hasta masa constante. Lo pesamos y es ese valor que tenemos ahí como PS, que es el peso seco. Nuevamente, por diferencia, y expresado en porcentaje respecto al peso seco, obtenemos el porcentaje de absorción de nuestro agregado fino. Nosotros lo llevamos al estado 3, digamos así, de saturado y superficie seca,
en una primera instancia lo pesamos y cuando lo llevamos al horno lo llevamos al primer estado que vimos, que es seco en estufa, con la humedad igual a 0. Haciendo esa diferencia, obviamente encontramos nuestro porcentaje de absorción que tiene ese agregado fino. No sé si tienen dudas hasta ahí. Si es que no se han dormido todavía. Por ahí se han dormido y... Bien. Avancemos, Marcelo, al agregado grueso. En este caso vamos a hacer lo mismo, a determinar la absorción, pero para el agregado grueso. Recuerden, tenemos que llevar nuestro agregado a la condición de saturado de superficie seca. Se toman 5 kilos de agregado grueso, se colocan en una bandeja, se sumergen en agua 24 horas, hasta ahí igual que el agregado fino. Una vez que ha pasado ese tiempo, retiramos el agua excedente y se secan, como se ve ahí en la imagen, con un paño se van secando las partículas del agregado. Cuando lo hemos hecho en laboratorio es más visible, digamos así, ese estado. Porque uno seca justamente la superficie. Ya sabemos que está saturado, porque permaneció sumergido 24 horas, y uno después con un paño absorbente va secando las partículas hasta llevarlo a ese estado de saturado y superficie seca. Una vez que lo tenemos en ese estado, hacemos exactamente lo mismo. Tomamos una porción, la pesamos, registramos el valor, llevamos ese agregado a horno, lo secamos hasta masa constante, y por diferencia, y expresado en porcentaje, obtenemos la absorción de nuestro agregado grueso. Nuevamente, ¿para qué hacemos estos dos ensayos? Determinar el contenido de humedad. Ya van a ver más adelante cuando veamos dosificación, a nosotros nos van a decir nuestro agregado fino y el grueso, por separado, tiene tal porcentaje de humedad y tal porcentaje de absorción. Nosotros evaluaremos en ese momento si nuestro agregado va a tomar agua de amasado o va a ceder agua a la que nosotros hemos determinado y contemplado como agua de amasado. No sé si tienen dudas. No, profe. Bien, ahí tenemos unos valores de referencia, como para que ustedes tengan una idea de cuando vean un porcentaje de absorción, tanto para el agregado fino como para el grueso, bueno, que sepan más o menos que el, perdón, que el agregado fino, la absorción ronda entre el 0,2 al 2% y el agua libre del 2 al 6%. Agua libre es el agua posible que puede ceder ese agregado fino al agua de amasado en un hormigón. Y el agregado grueso anda en el orden, la absorción entre 0,2 y 4% y el agua libre de 0,5 al 2%. Esos son valores, por supuesto que nosotros podemos tener agregados que difieran de estos valores, pero no va a ser en un número muy alejado a estos rangos. Bien, otro parámetro de interés es determinar el peso unitario del agregado grueso en esta condición de seco y compactado. Se toma un recipiente del cual podemos conocer el volumen. Si no lo conocemos, se determina como en esa imagen, en la segunda imagen, llenándolo con agua. Nosotros el peso del recipiente vacío lo tenemos, y si no está como dato en el laboratorio, para el laboratorista, bueno, lo pesa vacío y registra el peso. Entonces se llena de agua,
hasta el ras, con la condición de que el agua esté entre 15 y 20 grados. Una vez lleno, se pesa y obteniendo el peso del agua, obtenemos el volumen del recipiente. Entonces, una vez que tenemos el volumen, que ya sabemos el volumen del recipiente, se llena en 3 capas, más o menos de 1/3 de la altura cada capa, se llena con el agregado grueso, cada capa se compacta con 25 golpes con la varilla de 16 milímetros de diámetro, siempre intentando compactar la capa que acabamos de colocar. O sea, se compacta la primera capa, cuando coloquemos la segunda capa, intentamos compactar esa capa y no todo hacia abajo. Lo mismo con la tercera, se enrasa con la misma varilla que usamos para compactar, y se pesa todo el conjunto, el recipiente con el agregado compactado de esa forma que explicamos recién. Una vez que tenemos ese peso, tenemos lo que figura ahí como PSC, que es el peso seco y compactado, del agregado seco y compactado. Respecto del volumen del recipiente, tenemos el peso unitario del agregado grueso, seco y compactado. Estos son parámetros que nuevamente los vamos a volver a ver cuando veamos dosificación. No sé si tienen dudas hasta ahí. Y ahora lo que está mostrando ahí el ingeniero es para que vean, nosotros hemos visto ahora algunos parámetros físicos, pero también dentro de los requisitos o requerimientos de la norma figuran los ensayos químicos. Entonces ahí tenemos el máximo admisible y el método de ensayo según cada norma IRAM. Lo mismo ocurre con el agregado grueso. Esos son los requisitos según la norma. Pero para que sepan, que tengan en cuenta de que también se les hace ensayos químicos. Ahí creo que para el agregado fino aparece el que vimos, el de las impurezas. Fíjate en el agregado fino. Ahí está. Finos que pasan el tamiz IRAM de 75 micrones. Ese es el primero que vimos, el de las impurezas. Y ahí está el máximo admisible, según para qué tipo de hormigón, el máximo admisible. Bien, si no tienen dudas, seguimos nomás. Bueno, y bueno, muchas gracias, Gustavo. Ya por último, como consideraciones finales de lo que hemos visto conceptualmente y desde el punto de vista de la práctica, podemos acotar las siguientes consideraciones. Bueno, como hemos visto, si la granulometría del agregado es adecuada, una distribución granulométrica continua, bien escalonada, vimos que tenemos un menor consumo de pasta cementicia. ¿Y eso por qué? Porque bueno, está asociado a una buena compacidad de la mezcla y en consecuencia a un menor volumen de vacíos. Cuanto mayor sea el tamaño máximo nominal del agregado, ¿sí? Esto nos indica que fundamentalmente el agregado grueso ha ido creciendo en tamaño, porque si su tamaño representativo, que es el tamaño máximo nominal, crece, también entonces crecen el resto de las partículas que forman parte del agregado grueso en términos de tamaño. Y si el tamaño nominal crece, ¿sí? Lo que disminuye es la superficie envolvente total, lo cual repercute en un menor consumo también de pasta cementicia. También de lo que vimos, podemos establecer que si las partículas del agregado son de forma redondeada y de textura suave, como eran los agregados naturales, hay un menor también consumo de pasta, porque hay menor fricción entre partículas y partículas, y eso demandará menor espesor de capa lubricante, dado que naturalmente la fricción es menor por las características de estos agregados, de forma redondeada y de superficie suave. Si el contenido de polvo
las partículas menor a 75 micrones, es bajo, también es menor consumo de pasta, porque todas las partículas que son de tamaño menor a 75 micrones, si hay mucho polvo, mucha impureza, eso demandará un mayor consumo de pasta porque esas impurezas presentan, por ser partículas sumamente chiquititas, una elevada superficie envolvente. Y esa mayor superficie envolvente demandará de mayor cantidad de agua. Y si hay mayor cantidad de agua, para mantener estable la relación agua-cemento, tendremos una mayor incorporación de cemento. Es decir, en definitiva, un mayor consumo de pasta cementicia. Bien, estas consideraciones finales no es que sean las más relevantes, pero tal vez resultan ser las más elocuentes de lo que hemos podido ir viendo a lo largo de la presentación. Bueno, concluimos así con la presentación, sin antes, bueno, como siempre, agradecer la conexión por parte de ustedes, y también Carolina, en algún momento hubo una discontinuidad en la grabación. Entonces la alumna Dayana Leila, ella pudo llevar a cabo, continuar con la grabación, así que te pido que te pongas en contacto con ella para poder, diríamos, hacerte de esta segunda parte y poderla subir al campus. Sí, ya me contacté con Dayana. Bueno, muchas gracias Dayana por la colaboración. No, no hay problema, profe. Muchas gracias a usted. Bueno, chicos y chicas, hemos concluido esta nueva unidad a la espera de encontrarnos ya en la unidad que viene, que va a ser hormigón en estado fresco, las propiedades del hormigón en estado fresco. Así que bueno, lo que queda ahora es llevar a cabo, bueno, las actividades que están previstas en el campus y de las cuales ustedes ya saben que tiene que ver con el cuestionario y bueno, las actividades prácticas propiamente dichas. Así que bueno, de mi parte les dejo un gran saludo, un buen fin de semana y si Dios